En Japón existen muchas normas o pautas de cómo uno debería actuar en una entrevista de trabajo. En este vídeo os voy a hablar de algunas de ellas, pero como siempre tengo que decir que todo depende de la compañía y del empleador. No todos los sitios son iguales, no todas las personas son iguales, no todos los trabajos son iguales. Así que interpretar todo esto como unas guías muy generales. Empezaré diciendo que es de vital importancia que lleguéis a tiempo. En Japón la puntualidad es algo que se valora muchísimo y da una muy mala impresión si llegas tarde. Llegar a tiempo en Japón muchas veces significa llegar antes de la hora a la que habéis quedado. Según cómo sean de estrictos, si llegas justo a la hora en punto, corres el riesgo de no dar la mejor impresión. No darás la peor, pero tampoco darás la mejor. Por otro lado, también es importante no llegar demasiado pronto. Puedes interrumpir algo o el entrevistador puede que sienta que tiene que darse prisa para terminar lo que sea que está haciendo y atenderte. Si por cualquier cosa crees que vas a llegar tarde, ya sea porque has tenido problemas en el tren o porque te has perdido, siempre llama por teléfono para notificarlo. Para evitar estas cosas, en mi caso, el consejo que yo recomiendo es, por ejemplo, ir al lugar de la entrevista antes de la entrevista, para asegurarme de que conozco la ruta, de que la dirección es correcta y de que sé encontrar el lugar. Esto me ayuda también a ir un poco más tranquila en el día en el que se hace la entrevista, teniendo algo más de seguridad. La llegada y la espera. Una vez llegáis al edificio en el que se vaya a hacer la entrevista, tener la mentalidad de que la entrevista ya ha empezado. Si llevas un abrigo puesto, quítatelo y asegúrate de o bien apagar el teléfono o ponerlo en modo silencio o avión. Importante que tampoco tenga vibración. Dependiendo del sitio de trabajo, a veces puede que haya como una especie de recepción. Lo que tenéis que hacer es acercaros y, digamos, anunciar vuestra llegada. Decirle a la persona de recepción que tenéis una entrevista a tal hora y dar vuestro nombre. Dependiendo de la compañía, puede que os pasen a una sala de espera donde haya o no otros candidatos. Algunos consejos que os puedo dar si estáis en una de estas salas de espera es que no os pongáis a tocar o mirar vuestro móvil. Por supuesto, nada de comer o beber, incluso si hay máquinas expendedoras, no las toquéis. Tampoco os mostréis como inquietos estando moviendo el pie o os tocáis el pelo, os estáis arreglando la cara o cosas por el estilo. Simplemente tenéis que sentaros y quedaros ahí. Como mucho, si queréis hacer algo, podéis leer información sobre la compañía que hayáis traído previamente desde casa. Tampoco es lo más recomendable que os pongáis a hablar con los otros candidatos. Lo primero que tenéis que hacer cuando os toque vuestro turno es llamar 3 veces a la puerta y decir esto. Esperáis a que os den permiso, normalmente os dirán toso y luego entráis a la habitación. Se dice por ahí que si por ejemplo llamáis solamente dando 2 golpecitos a la puerta, esto es lo que se hace generalmente para checar si el baño está libre. Debido a esto no sería lo más apropiado en una entrevista de trabajo, pero si sois extranjeros no os preocupéis demasiado por estos detalles, porque llaméis 3 veces, 2 o 5 no os lo van a tener en cuenta. Una vez estéis dentro de la habitación tenéis que cerrar la puerta de manera suave, volver a decir shitsurei shimasu y hacer una inclinación de más o menos 30 grados. Lo que toca hacer después es caminar hasta la silla o el asiento o el lugar que ellos os indiquen. Pero no os sentéis todavía. Quedaros simplemente al lado y empezar a presentaros usando alguna frase de este tipo. Según la compañía y el entrevistador, esta presentación puede ser más o menos corta. A veces os pedirán también que digáis, por ejemplo, de qué universidad os habéis graduado, qué habéis estudiado o cosas por el estilo. Pero normalmente lo más estándar es agradecer por el tiempo que os están concediendo y decir vuestro nombre, usando siempre el vocabulario más formal que sepáis. En Japón, ante la duda, es mejor siempre pasarse de formal o de educado que quedarse corto. Cuando hayáis terminado con esta mini presentación, hacer una inclinación como esta de la imagen y a continuación es ya cuando os podéis sentar. A veces el mismo entrevistador será el que os señale que os podéis sentar ya. Todas estas pequeñas formalidades pueden parecer un poco innecesarias, pero al entrevistador le enseñan que tienes paciencia o que sabes, digamos, comportarte, conoces los estándares japoneses y cómo funciona todo el procedimiento de las entrevistas. No hace falta que lo recordéis todo exactamente, pero cuantas más cosas de estas podáis recordar, mejor. Aunque como he dicho antes, digamos que la entrevista empieza ya una vez entréis al edificio, lo que viene siendo el apartado de preguntas empieza ahora, cuando estéis sentados. Como nota aquí es importante que si sois hombre hagáis la inclinación con los brazos al lado del cuerpo, pero si sois mujer tenéis que tener los brazos cruzados enfrente. Si resulta que os hacen entrar a la habitación y el entrevistador llega después, lo que tenéis que hacer es siempre levantaros en cuanto el entrevistador entre. Sentaros siempre derechos y poner las manos sobre los muslos o las rodillas. Si sois mujer, lo recomendable es que mantengáis las rodillas juntas y los pies hacia un lado. Una pregunta que probablemente os caiga sí o sí si
vais a hacer una entrevista siendo extranjeros en Japón es por qué queréis vivir y trabajar en Japón. Las demás cosas que os pueden preguntar suelen ser bastante estándares sobre vuestros estudios, experiencia profesional, habilidades, por qué queréis trabajar en esa empresa en concreto, y también os pueden preguntar sobre vuestro nivel de japonés. E intentar no mostraros nerviosos aunque realmente lo estéis. No hagáis nada como, por ejemplo, mover el pie o moveros demasiado en el asiento o cosas por el estilo. Tratar tampoco de no mirar mucho alrededor de la sala, de dirigir la mirada siempre al entrevistador, aunque no de una forma intimidante, porque esto siempre dará una mejor impresión, una impresión como de seguridad. Contestar a todas las preguntas de la manera más clara y posible que podáis, de nuevo usando siempre el nivel de japonés más formal que sepáis, y si por lo que sea no entendéis alguna de las preguntas que os hacen, no tengáis miedo en decirlo. El entrevistador te ha concedido esa entrevista, te ha concedido ese tiempo y sabe que eres extranjero. No va a esperar que tengas un nivel de japonés perfecto o nativo. Y si no te enteras de algo, siempre es mejor que te lo vuelvan a repetir, que te enteres y que puedas contestar, a que, por ejemplo, contestes algo que no toque o que no digas nada. Algo muy importante es que, al contrario de lo que pasa en otros países, en las entrevistas en Japón realmente no esperan que te vendas. No esperan realmente que destaques todos tus puntos buenos, todo lo excelente que puedes ser para el puesto y cosas por el estilo. Lo que buscan más es ver si puedes encajar, si tienes capacidad de adaptarte y trabajar en grupo con armonía, de que no vas a ser alguien que va a estar destacando constantemente, que puedes, digamos eso, mimetizarte con el entorno del trabajo y ser uno más, trabajar bien en equipo. Si os hacen preguntas del tipo si podéis o sabéis hacer esto o aquello y, por ejemplo, no sabéis, no contestéis directamente no, decir algo como que siempre estáis dispuestos a aprender. Es tal vez la respuesta más segura que podéis dar. Cuando el entrevistador os indique que todo ha terminado, lo que tenéis que hacer es levantaros, poneros al lado de la silla de nuevo, volver a dar las gracias y hacer otra vez una reverencia. Después caminar hacia la puerta de salida, volver a giraros hacia el entrevistador, excusaros con esta frase de aquí, abrir la puerta, salir y cerrarla suavemente. Aunque técnicamente la entrevista se haya terminado, no perdáis la compostura hasta que dejéis el edificio. No hagáis cosas como, por ejemplo, poneros a mirar inmediatamente al teléfono o movimientos corporales como de relajación, desabrocharos la camisa o cosas por el estilo. Simplemente salir del edificio tal cual, y una vez estéis fuera, ahí ya es cuando se termina todo. Ahí ya es cuando os podéis relajar y hacer un poco más lo que queráis libremente. Es recomendable que una vez dejéis la sala de la entrevista, si no habéis podido hacerlo durante todo el proceso, toméis notas y apuntéis todo lo que sea que recordéis sobre lo que ha pasado. Muy importante también es que mandéis un mensaje agradeciendo una vez más el que os hayan concedido la entrevista. Por último, os voy a hablar de algunas recomendaciones de cosas que hacer y no hacer en esta situación. No hagáis nunca comentarios negativos sobre previos lugares de trabajo, aunque hayan sido horribles. Tampoco es recomendable que intentéis justificaros o deis excusas sobre cosas que os hayan podido pasar en otros lugares. Como ya he dicho antes, pero lo recalco ahora, es importante que si no entendéis algo, preguntéis. Esto también lo he mencionado antes, pero intentad siempre mostrar que sois capaces de trabajar en grupo y que podéis adaptaros. Repetiré también una vez más que cada compañía es un mundo, cada entrevistador es un mundo, y que todo esto son simplemente como pautas muy generales. No se aplica siempre en el 100% de los casos, y si no haces alguna de estas cosas, no te preocupes porque tampoco va a ser un gran problema. Los extranjeros en Japón, tanto para bien como para mal, tenemos siempre el pase del extranjero. Hay muchas cosas que no se las pasarían a un japonés, pero que si vienes de otro país, no hay problema. No se lo van a tomar a malas o no van a tener una mala impresión tampoco de ti. Así que bueno, si podéis seguir estas pautas, pues daréis una buena impresión, pero si no, tampoco os estreséis. Todo esto se aplica para entrevistas de trabajo, digamos, serios a tiempo completo. Si vais a hacer una entrevista para un arubaito, las cosas son muchísimo más relajadas. No tenéis siquiera que llevar un traje, tampoco vayáis en chándal, pero no hace falta ir súper formal. Muchas veces las entrevistas tampoco serán siquiera tan extensas ni os harán tantas preguntas. Lo más común, de hecho, los arubaitos es que se centren en cuántos días queréis trabajar y cuántas horas. Suelen durar en este caso menos de 10 minutos. Mis entrevistas para arubaito nunca han durado más de eso. Y ya está, espero que os haya resultado interesante, útil. Cualquier comentario o pregunta me lo escribís abajo y nos vemos en la próxima. ¡Jané!